Continuamos con la información. Las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer este día que se necesitan 17,000 nuevas armas de fuego, entre largas y cortas, para la Policía Nacional Civil, ya que por ahora el armamento de la policía tiene daños o presenta desperfectos, por lo que según Gobernación se espera adquirir armamento en los próximos días, principalmente armas cortas. Los requisitos de los fabricantes que tengan 50 años de estar fabricando este tipo de armas, hay por lo menos 5 que hemos visualizado, que es Pietro Beretta, que es Jericó, es CZ, es Colt americana, y ¿cuál se me escapa ahorita? La Glock, ¿verdad? Esas son las que por lo menos cumplen ese tipo de requisitos. Sin embargo, dado que el armamento que tiene la policía en estos momentos, sobre todo en armas cortas, son 3 tipos de armas, que en este caso es la Pietro Beretta, la Glock y la Jericó, las decisiones que se tomen tendrían que ir sobre ese tipo de fabricantes para no tener una cuarta arma, que lo que haría es únicamente debilitar la capacidad operativa de la fuerza policial. En el marco de la conmemoración del Año de la Fe, la Iglesia Católica celebra esta actividad en recorridos por las calles de Guatemala, pero sin olvidar además la ayuda al prójimo. Así es, la Iglesia Católica ha convocado al Año de la Fe desde el 11 de octubre del año 2012. En este 2013, durante el mes de julio, se desarrollarán diferentes actividades importantes, entre ellas un cortejo procesional a finales de este mismo mes para visitar diferentes comunidades y llevar el mensaje del fortalecimiento de la fe. En este acercamiento con la Iglesia Católica aprovechamos para abordar temas que aquejan a la sociedad guatemalteca, entre ellos la desnutrición infantil. Doy la más cordial bienvenida al grupo organizador de este importante evento. Padre, bienvenido. Deseo que nos comente un poquito acerca de las actividades que se van a desarrollar y por qué de la conmemoración. El Santo Padre Benedicto XVI Emérito inauguró el pasado 11 de octubre el Año de la Fe, que culmina este 24 de noviembre con la solemnidad de Cristo Rey. Por eso nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y sus fuerzas vivas ha organizado diferentes actividades. En este caso, las hermandades, asociaciones, cofradías y grupos de piedad popular hemos organizado estas 2 jornadas para celebrar este Año de la Fe. Algo que es muy importante es que hay una fecha específica en que todos se reunirán y habrá un cortejo procesional, tengo entendido. ¿Cómo no? Tenemos esta fecha el 20 de julio, sábado 20 de julio. Vamos a procesionar a la imagen del Señor de Esquipulas por constituirse una imagen que representa la identidad y la idiosincrasia de nuestro pueblo, y saldrá a las 2 de la tarde del templo de Nuestra Señora de Candelaria, visitará los templos de San José, La Merced, Catedral Metropolitana, Santuario de Guadalupe, La Recolección, Santa Catalina, San Sebastián, e ingresará a las 8 de la noche al templo de Santa Teresa. Cuando abordamos el tema del fortalecimiento de la fe a través de estas actividades, ¿qué hay de aquellos sectores que en este caso padecen hambre, miseria? ¿Cuál es la postura de la Iglesia en relación a estos temas, especialmente cuando se trata de los niños? El apóstol Santiago nos dice en su carta que una fe sin obras está muerta. De nada serviría hacer estas actividades si esto no acrecienta, fortalece y purifica nuestra fe. Todo esto ha de remitirnos a llevar esta palabra de Dios, que ha de traducirse en obras. Obviamente la Iglesia siempre ha estado y está consciente y trata de ayudar en estos casos particulares como el que usted menciona. ¿Hay algún proyecto a mediano o corto plazo en el que la Iglesia está involucrada para sanear este tipo de temas, o habrá una mesa de diálogo con el gobierno en un momento determinado para solventar este tipo de situaciones? Bueno, la Iglesia siempre lo ha hecho, no es nada nuevo, la Iglesia siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Claro está, la Iglesia no es como otros medios o instituciones, ¿verdad?, que lo pregonan, sino que la Iglesia a través de las parroquias y de las diferentes fuerzas vivas sigue dando una mano y tratando de solucionar estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? La Iglesia siempre ha estado, está y estará presente en las necesidades de su pueblo.
acompañarnos. Luis Accher, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. Esta mañana inició el proceso de evaluación y diagnóstico por parte de las autoridades del Ministerio de Educación a estudiantes graduandos de secundaria que cursan el último grado de bachillerato y secretariado en el plan sabatino y dominical. El Mineduc también presentó a las sedes ubicadas en todo el territorio nacional para efectuar un examen que no perjudique el ciclo estudiantil. El objetivo de la prueba es determinar el nivel académico de la educación guatemalteca. Mañana esta misma prueba será aplicada a los alumnos que cursan tercero básico y principalmente en todas las jornadas. En la entrevista sabatina, el procurador de los derechos humanos conversó con Gladys Ramírez, donde afirma que el gobierno, lejos de protegerlos, es quien más los perjudica. Buenas noches a todos en el estudio y también a los televidentes. Bienvenidos a este segmento de entrevistas. Hoy trataremos un tema muy importante y es la situación de los derechos humanos en Guatemala. Y para eso pues tenemos de invitado a Jorge León Duque. Él es el procurador de los derechos humanos. Procurador, coméntenos, ¿cuál es la situación actual de Guatemala en cuanto a los derechos humanos? Muchas gracias, Gladys. Preocupante porque históricamente Guatemala ha sido un país en el que se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Antes, durante el conflicto armado, se violaban como una política de Estado. Hoy, afortunadamente, ya no hay una vulneración de esos derechos como una política, como una orden de quienes están al mando del Ejecutivo, pero sí hay una vulneración evidente de los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, son derechos que son fundamentales y que dan como consecuencia los resultados de una sociedad convulsionada como la que hoy vivimos. Un país en el que 8 millones de personas viven en pobreza y 2 millones de personas viven en extrema pobreza, pues obviamente da como resultado este país en el que hoy vivimos, en el que la muerte, la desesperanza, la desilusión y el buscar otras fronteras incluso parecieran ser el diario vivir. Hay un dato importante que es el hecho de que casi 2 millones de guatemaltecos están en los Estados Unidos, han salido de nuestras fronteras por falta de oportunidades, por mejor calidad de vida, y por lo tanto hay un estimado de que 16 personas por hora en Guatemala están buscando unas mejores oportunidades en los Estados Unidos. Así es que hoy la situación sigue siendo preocupante, reitero, no como una política de Estado de violentar y de asesinar, eliminando físicamente al enemigo, pero sí hay una muerte trágica en relación a temas de desnutrición. 1 de cada 2 niños padece desnutrición crónica, que es una desnutrición incurable. Es decir, que la mitad de los niños en Guatemala padece esta enfermedad. Estas cifras son alarmantes, me parece que es la 5ª o 6ª en el mundo, esta cifra de la desnutrición, y es la primera en Centroamérica. Así es que con esas condiciones, pues la respuesta es que en derechos humanos estamos sumamente mal en Guatemala, eso nos preocupa y también da como resultado mucha convulsión y todos los problemas que todos conocemos. Procurador, si bien antes del conflicto armado interno o durante el conflicto las violaciones eran por acción, ahora podríamos hablar de que las violaciones a los derechos humanos son por omisión de algunas acciones estatales. Sí, por supuesto. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad, la educación, la alimentación e históricamente el Estado ha sido incapaz de cumplir con esta garantía y con estos derechos fundamentales. Así es que evidentemente en muchos casos no se hace asistencia. El caso de los hospitales, por ejemplo, es realmente tétrico y duele en el alma el saber cómo están nuestros hospitales, de que la gente se muere de cualquier enfermedad, y no digamos enfermedades graves, sino enfermedades sencillas que por falta de un medicamento, por falta de inyecciones, por falta de aparatos, nuestros guatemaltecos están muriendo todos los días en los hospitales. ¿A qué se debe esta omisión, procuradora? ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre esta omisión de acción de parte del Estado? Yo diría que hay dos elementos que se complementan y que dan como resultado esta fatalidad. Una es la falta de políticas públicas. Nunca en Guatemala hemos visto políticas públicas que den continuidad a los gobiernos subsiguientes. Y cada gobierno que viene quiere hacerlo de su manera, a su manera, con sus condiciones y con su propia gente. Y mientras no tengamos políticas públicas en tema de salud, en tema de educación, reitero, a lo que me refería a derechos económicos, sociales y culturales,
difícilmente vamos a ir mejorando. Y esto de la mano con un componente que es sumamente lacerante para todo el país y que es la corrupción. En lugar de destinar el dinero producto del impuesto de los guatemaltecos en estos temas, que es condiciones de vida digna para los guatemaltecos, tristemente van a parar a los fondos de algunos funcionarios y por supuesto, y por ende no se cumple con esta obligación del Estado de garantizar y que la población vive en condiciones de dignidad. Gracias, procurador. Esta es la primera parte de esta entrevista. Vamos a un corte y regresamos para hablar de algo muy importante, el tema de la conflictividad. Así es, Gladys, detenemos las noticias. Cuando volvamos, el procurador de los derechos humanos afirma que no trabajan para proteger a los delincuentes. Esta es la segunda parte de esta importante entrevista sabatina. Ya volvemos.